Cada vez que Ernesto Acero, el director de Nueva Crónica Quindío, cita para programar contenidos de los podcasts, debo confesar que bajo la escalera de la sede rumbo a la oficina preguntándome qué idea tendrá en la cabeza, porque siempre están tan bien argumentadas que termino cautivada ante los retos que me ponen. La reunión del lunes pasado no fue la excepción. Víctimas vergonzantes fue el primer título que me dio. Todo un mundo por entender desde la empatía. Soy Claudia Brito, la voz de las cronifonías, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio llamado No te culpo. Cronifonías, historias bien contadas. El concepto víctimas vergonzantes se hizo popular en Colombia tras la aparición de los falsos positivos. Por un momento, ponte en los incómodos zapatos de una madre, confundida, dolida y perdida tras registrar la muerte de su hijo, que además ha sido tildado de matón o terrorista. Imagínate la sensación de desasosiego e impotencia, pero además piensa en su fragilidad al escuchar los comentarios crueles de vecinos o de algún informativo irresponsable justificando el asesinato de su hijo. Lo peor es que ese es un fenómeno más común de lo que quisiéramos. La primera voz que te voy a presentar la mantendré en el anonimato. Aquí tendrá por nombre La Mamá, una mujer que sigue resistiendo el dolor de ser una víctima vergonzante por un hijo que, como ella dice, se le salió de control. Así empieza su calvario. Cronifonías. Bueno, le contaré lo que pasó con mi hijo. Él era un muchacho normal, asistía al colegio en primaria y allí tenía a sus compañeros, jugaba fútbol en las tardes y tenía una vida normal. Cuando llegó a quinto, empezó a cambiar la forma de vestir y su forma de pensar. Ya era grosero en la familia, le faltaba el respeto al papá, a mí, a sus hermanos, les quitaba las cosas. Del colegio me llamaron que andaba quitándole la lonchera a los compañeros. Entonces pues yo empecé a restringirlo, a prohibirle salir, a prohibirle muchas cosas. Pero pues el papá siempre estaba a favor de él y me decía que yo lo molestaba mucho y me trataban mal a mí los dos porque les parecía que yo era muy tirana, según ellos me decían. Y empezó la guerra familiar porque los hermanos de él siempre estaban acusando de que yo les alcahueteaba, que él robaba, que se les llevaba las cosas de ellos, que en el colegio estaba negociando con las camisetas y con las pertenencias de los hermanos. Entonces yo no sabía de verdad si era que estaba excediéndome mucho con los castigos o si era que, como decían los hermanos, le estaba alcahueteando. Cuando llegó a bachillerato me di cuenta que pasaron 3-4 semanas y él no iba al colegio. Cuando hubo la primera reunión, las profesoras me dijeron que no tenía notas porque lo habían visto un par de veces allí. Entonces cuando yo le pregunté qué hacía, me dijo que nada, que a mí me importara, que todo bien. Y entonces yo no sabía si creerle al llanto o de verdad me estaba manipulando. Las cosas de la casa empezaron a perderse. Él me decía que estudiar para qué si él tenía inteligencia para ganarse sus pesos. Fue muy duro la primera vez que él llegó herido a la casa. Me dijeron que había herido él a otra persona y que por robarlo. Y en defensa propia la otra persona le hirió. Él me pidió perdón, me dijo que no volvía a consumir drogas. Estuvo en la casa muy juicioso como 3 meses y yo estaba feliz. Los hermanos al verlo herido pues se ablandaron un poquito y lo trataban mejor y la cosa parecía como muy normal. Yo de alguna manera me sentía agradecida de que lo hubieran herido porque había cambiado totalmente. Cronifonías, el podcast. Mientras editaba este audio iba recordando la entrevista que le hice a Sandra Castañeda, estudiosa del género femenino y defensora de los derechos de la mujer reconocida en Latinoamérica. Ella hablaba, lo recuerdo bien, de las cargas y las culpas que debemos asumir las mujeres, como la que nos cuenta esta mamá, que no se enteró a tiempo de lo que pasaba con su hijo. Te recomiendo ese capítulo, lo encuentras con el título de Mujeres renovadas más allá de la historia. Para hablar de culpas, llamé a un experto en el tema, al profe Oscar Eduardo Duque Restrepo, un hombre acucioso de temas humanos, sociales y de inteligencia emocional. Cronifonías,
Bueno, hablar de la culpa es entrar en un terreno de la inteligencia emocional demasiado interesante y demasiado profundo. Porque cuando revisamos como el espectro de emociones, resulta que la culpa es la herramienta por excelencia que tiene nuestro ego para ubicarnos en frecuencias vibratorias bajas. Y a nuestro ego le encanta sentirse culpable. ¿Por qué? Porque a través de la culpa experimenta la victimización, a través de la culpa le muestra a la sociedad que está arrepentido de haber hecho lo que hizo y que por lo tanto es una buena persona. Entonces, cuando hablamos de emociones, encontramos emociones de vibración alta y emociones de frecuencia vibratoria baja. ¿Cuáles son las emociones de vibración alta? La gratitud, por ejemplo, la alegría, cuando experimentamos el proceso de perdonar, ahí estamos vibrando en frecuencia alta. Pero las emociones de frecuencia vibratoria baja son, por ejemplo, el resentimiento, la rabia y la culpa. ¿Qué es lo que ocurre? Que si en lugar de sentirnos culpables, más bien nos sentimos responsables, pues vamos a buscar un camino que nos permita tomar decisiones de crecimiento. Pero cuando nos quedamos en la culpa, normalmente lo único que hacemos es lastimarnos. Pues finalmente mi conclusión sobre el tema de la culpa es que cuando la experimentamos con tanta frecuencia, ya sea como emoción o sentimiento propio, o cuando se la adjudicamos permanentemente a los demás, creo que en ambos casos estamos vibrando en una frecuencia baja y creo que las decisiones que tomamos desde ahí, ya sea para nuestra vida o para impactar la vida del otro, pues no son correspondientes con el sentido de equilibrio y con la fuerza del amor, que es finalmente lo que mueve el mundo, ¿no? Por eso es que encontramos que una mamá o un papá normalmente tienen la capacidad de perdonar mucho más rápido que los demás, porque se mueven ahí desde la fuerza del amor. Cronifonías, el podcast. El amor, la fuerza más poderosa del mundo, dicen muchos, y yo no lo pongo en duda. Ese amor que se siente por un hijo, como bien lo explica el profesor Oscar, un amor que justamente es homenajeado en este tiempo religioso por excelencia, el de Jesús por nosotros y el de su madre María al ver a su hijo morir, llorarlo y estar siempre al lado suyo. Pensé mucho si debía poner el siguiente fragmento. Lo escuché varias veces antes de tomar la decisión de incluirlo tal cual. Y lo hice lejos del amarillismo, más bien apelando a la empatía que todos los seres humanos tenemos. Porque, aunque estoy segura que has escuchado casos similares al de esta mamá con su hijo, no sé si has tenido la oportunidad de conectarte con la narración de una víctima vergonzante desde los sentimientos y no desde el prejuicio. Así de esa forma pasó. Algún tiempito, yo cada vez sentía que mi hijo estaba en mayor riesgo, en mayor peligro. En algún momento me senté a hablar con él y él sentí que era la primera vez que me escuchaba. Yo quedaba contenta con que él se fuera de ahí porque al paso que iba, o lo mataban los amigos o los enemigos, o paraban en la cárcel. Lo incluí en un programa de rehabilitación como 2 semanitas y de ahí se escapó. Luego me dijeron que había una fundación muy buena y allá me lo llevé, estuvo 2 meses y entonces pues lo último que hizo fue que se voló. Llegó a la casa, estuvo escondido como 2 semanas, pues a mí me extrañaba que no saliera y le pregunté y me dijo que no, que él iba a cambiar y que él podía rehabilitarse en la casa. Y yo pensaba que era cierto, pero resulta que es que de allá de la fundación lo estaban buscando y llegaron allá a preguntar por él. Él ya me había dicho que dijera que no estaba y yo volví a encubrirlo. Le dije a él que me confesara la verdad. Se había robado de allá un computador y que lo había vendido. Un día le pegó a la hermanita menor y entonces yo me enojé con él y él salió y se fue un domingo todo bravo. Y por la tarde volvió, estábamos nosotros viendo televisión y cuando entró como un tiro a la cocina, sacó el cuchillo. Yo me paré inmediatamente y lo agarré, lo abracé, le dije que no fuera a salir, que pensara. Y mi niña se pasó a quitarle el cuchillo, él la tumbó y me sacudió a mí también, me tiró al suelo. Yo me paré rapidito, cuando salí ya estaban los muchachos, la pandilla de él allá y yo me tiré. A mí no, yo no pensé en nada. El papá y la niña sí me decían que me quitara del medio, pero yo pensé fue en mi muchacho y tristemente no alcancé a protegerlo porque me le pegaron un tiro. Él cayó en mis brazos y yo no podía creer que el que se estaba desangrando en mis brazos era mi muchacho. No le dio tiempo ni siquiera a decirme mamá, solo me miró y cerró los ojos. Cronifonías,
Las conversaciones con el profe Oscar Duque son enriquecedoras. Todo el tiempo te invitan a pensarte y a vivir conscientemente. Le pregunté sobre los prejuicios, esos que solemos anteponer a situaciones particulares y que se vuelven desequilibrantes a la hora de juzgar o sentar una posición. Bueno, hay otro escenario desde el cual creo que es importante revisar este tema de la culpa, y es en los contextos sociales y culturales. Como sociedad somos muy dados a ubicarnos desde el deber ser, y entonces a partir de ahí dejamos de experimentar la culpa como una emoción propia, sino que nos dedicamos a culpar a los demás sobre algo que ha sucedido. Creo que la culpa ahí viene después del juicio. Es decir, primero juzgamos a los demás y después decidimos culparlos o no por algo que sucedió. Ahora, es importante tener presente que desde el contexto social y cultural los juicios son absolutamente subjetivos. Es decir, lo que a mí me puede parecer bueno sobre una situación, pues a usted no necesariamente le tiene que parecer bueno. ¿Y quién dice que tengo la razón yo o la tiene usted? Pues nadie, porque eso tiene que ver con nuestros sistemas de creencias, con nuestras historias de vida, con las familias donde hemos crecido, las realidades que tenemos. Entonces yo creo que cuando desarrollamos la capacidad de cuestionar nuestras creencias, pues sí que es cierto que incluso podemos perdonar con mayor facilidad. Pero cuando yo creo que tengo la verdad absoluta sobre algo, primero estoy listo para el conflicto, segundo me vuelvo un maestro en culpar a los demás y tercero estoy cultivando la soberbia. Cronifonías, el podcast. La presión social puede hacer la diferencia en cualquier situación para mejorarla o empeorarla. Y aquí quiero recordarte el nombre de este podcast. No te culpo, porque cuando lo hago pongo una línea entre tú y yo. Ya no pertenecemos al mismo núcleo. Tú estás allá, al otro lado de la línea y yo aquí, apenas mirándote, cerrando la posibilidad de que tal vez lo único que necesitabas era alguien con quien hablar y ver tu problema en perspectiva para tomar decisiones asertivas. Antes de que el hijo de la mamá muriera, esa presión social ya los había estigmatizado. Por la tarde llegaron unas vecinas a la casa a decirme que lo habían visto metiéndose a una casa y que se había perdido un celular de esa casa, entonces que él era un ladrón. Pues yo en mi fondo sabía que sí, que él podía haber sido el que robó ese celular, pero pues mi corazón de mamá era como más alcahuete sería en ese tiempo y yo les dije, yo le oculté y yo les dije que pues que para que mi muchacho quedara limpio yo les pagaba esa mecha de celular. Entonces ya los vecinos empezaron a decirme alcahueta, en la tienda ya no me fiaban, los vecinos ya no me hablaban. Muchas veces pues yo escuchaba que ahí va la mamá del ladrón o que yo estaba trabajando para darle para el vicio, y también afectó mucho a la hermana menor porque en el colegio le decían que lo que ella llevaba al colegio se lo había robado el hermano, y así se puso la situación muy maluca, tanto con los vecinos como en el colegio. Tanto es que a la niña se lo llevaron los hermanos a cambiarle de colegio. Como que en el mismo barrio nos fueron aislando. Pues mi muchacho aprendió todos esos vicios fue en el mismo barrio, porque todos los chinos de ese barrio tienden al vicio, tienden como a tanta cosa. Y así, pues dentro del barrio nos fuimos como aislando. Cronifonías. Estamos claros que nuestra sociedad tiene unas reglas que hay que cumplir para vivir en el marco de un orden del sistema. Estamos claros que tenemos derechos y deberes. Estamos claros en lo que es éticamente correcto y moralmente estable. Pero en lo que parece que seguimos dudosos es en los roles que tenemos cada uno, en reconocer nuestro papel en esta historia llamada vida y cumplir. Cronifonías, el podcast. Entonces, con base en los juicios que tenemos, normalmente nos dedicamos a culpar a los demás por todas las acciones que desarrollan. Culpamos a una mujer en el sentido de si es mala o buena madre de acuerdo a la forma como está educando y viviendo con sus hijos, o a un padre también cuando hace lo mismo. Culpamos a los hermanos por cómo se comportan dentro de los roles familiares, culpamos a nuestros jefes. En fin, estamos culpando todo el tiempo las acciones de los demás porque todo el tiempo estamos juzgando. De hecho, haciendo la analogía con la Semana Mayor o Semana Santa, en esta tradición que se celebra desde la religión católica, pues ahí sí que analizamos muchísimo cómo se comportaron estos grandes seres que desde mi punto de vista obviamente marcaron la historia de la humanidad en dos, y específicamente es el caso de las decisiones y acciones que tomó Jesucristo y de las decisiones y acciones que tomó María como madre de Jesús. Ahí empezamos a cuestionar un montón de cosas y nos movemos realmente desde la culpa. De hecho, las religiones normalmente mueven las masas a través de la culpa.
Y es más, cuando se analiza la historia, a partir de lo que estamos celebrando, como le digo, en esta semana, a partir de la historia incluso vemos cómo la sociedad, por ejemplo, culpó a muchísimas personas que estaban alrededor de Jesús de decisiones que él tomó. A la misma María también se le culpó de muchísimas cosas, y bueno, ya sabemos el resto de la historia, que finalmente entonces la sociedad después se dio cuenta, nosotros como humanidad nos dimos cuenta de que finalmente no era culpable, y entonces ahí vino también la sensación de culpa nuestra, y por eso seguramente cada Semana Santa recordamos ese episodio. La historia de esta mamá termina con la muerte de su hijo. Ellos no tuvieron una condena impuesta por el sistema penal, pero sí por un sistema social. Y digo ellos porque la mamá sigue siendo juzgada, porque no tuvo los pantalones suficientes para criar a ese muchacho, porque le faltó correa, porque lo alcahueteaba, porque no fue capaz de formar un hombre útil para la sociedad. Esos son algunos de los comentarios que se han cruzado por la cabeza de más de uno mientras escucha este capítulo. Pero lo reitero, mi tarea aquí no es juzgar, porque no conozco el contexto de quienes lo hacen. Cronifonías. La lástima de los vecinos que antes me trataban mal, ahora me miraban con lástima, querían ayudarme donde ya no había nada que hacer. Y eso era duro, salir de la casa antes era difícil porque iban a decirme la mamá del ladrón. Y ahora era buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo disipa la pena? Entonces es ese cambio que da la gente ante una situación. Cuando de pronto se puede hacer algo, dan la espalda. Pero cuando no se puede hacer nada, entonces quieren venir a mostrar ayudas que ya no sirven. Yo después de eso, a los 15 días me fui, estuve donde mi hermana en Cali, pero no me amañé. Luego me fui para Bogotá, quise trabajar, tampoco pude, porque yo todavía veía muchachos de la edad de mi hijo y me dolía. Regresé acá a la casa, pero yo sentía que me estaba enloqueciendo. Mis hijos me propusieron que me fuera a vivir con ellos, y bueno, después de 5 meses nos cambiamos de casa. La niña cambió de colegio, eso fue en cuanto a la parte de la gente, del barrio, de lo compleja que se convierte la situación cuando hay un evento así. Primero es uno el malo del barrio y luego se convierte como en el que pesar, como si eso compensara la vida de un hijo. Cronifonías, el podcast. En plena concordancia con lo que narra la mamá de su sentir tras la muerte de su hijo, este audio del coach en inteligencia emocional es la cereza del pastel. Y aquí te pido que prestes especial atención porque es probable que seamos más caritativos que solidarios. En medio de la culpa sí aparece algo, y es algo mucho más temporal, y es la caridad. Entendamos algo, caridad es distinto a solidaridad. Yo soy solidario con las otras personas, con las otras especies, cuando asumo responsabilidades. Pero en muchos casos, cuando hacemos actos de caridad, y quiero dejarlo entre comillas, en muchos casos lo hacemos porque nos sentimos culpables. Entonces, ¿cómo yo me estoy comiendo esto tan delicioso y a tal persona pasando hambre? Y ojo, no estoy diciendo que eso sea malo o bueno, porque esa es otra característica de las emociones, que no son ni malas ni buenas. Estoy diciendo que deberíamos ubicarnos más bien en emociones de vibración alta que nos permitan realmente asumir responsabilidades. Eso sin contar además que la caridad, entre comillas, que no me gusta mucho esa palabra, la verdad, viene desde la escasez. Entonces hice una obra de caridad, te estoy dando porque necesitas, estoy vibrando desde la escasez, porque tú necesitas, porque no tienes lo suficiente, entonces yo soy tan bueno que hago una obra de caridad contigo. Mientras que la solidaridad empodera al otro o empodera a la otra persona, porque confío en tus capacidades y te voy a apoyar y te voy a impulsar y voy a ser solidario, solidaria contigo porque confío en ti y porque sé que puedes y porque sé que podemos. Y esa es una frecuencia vibratoria mucho más desde la abundancia, es decir, mucho más elevada. Cronifonías, el podcast. Llegamos al final de estas cronifonías con varias lecciones de vida, con la sensación agridulce del dolor de una madre y también con la esperanza de transformar un mundo desde las acciones personales conscientes. Y por mi parte, con la ilusión de volvernos a escuchar en nuestro próximo episodio. A la mamá y a Oscar Duque, gracias por compartirnos su experiencia y conocimientos. A ti, por tu atención y por permitirnos hacer parte de un ratito de tu día. Soy Claudia Brito.
podcaster del diario Nueva Crónica Quindío, y me despido recordándote de calificar este episodio y visitar nuestra nueva cuenta en Spotify. Los encuentra como Cronifonía. Así de sencillo. Los escuchamos pronto. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.